Asimismo te hemos animado, ¿verdad?, a traer tu Biblia para que pues no dependamos tanto de la pantalla. Es una buena herramienta, ¿verdad? Bueno, del mismo modo damos la bienvenida a toda la familia, a los hermanos que se conectan allá en Facebook y que durante la semana van a estar viendo este mensaje. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Estamos listos para la palabra? Perfecto. Quiero empezar con lo siguiente, con la metáfora. Normalmente me encanta, me gusta mucho iniciar con una metáfora, con una parábola, con algo de la vida cotidiana, con algo que todos tenemos cierta familiaridad, y entonces aplicar una verdad espiritual. Era la manera en la que el maestro, el Señor, enseñaba a sus discípulos. Digan conmigo, currículum. ¿Qué es el currículum? Algunos que hemos presentado alguna solicitud de empleo, algunos que hemos ido a alguna empresa, no sé, supongo que quizá no con tanta formalidad, pero de alguna u otra manera es requerido. Cuando tú vas a buscar trabajo te preguntan, imagínate, ¿no? Oye, están contratando taxistas, y yo creo que la pregunta obvia sería, ¿sabes manejar, verdad? Ese es un requisito básico para ser taxista. Y vengo a pedir trabajo de chalán, pero te preguntan si sabes pegar tabiques. O sea, nos preguntan cosas elementales, cosas que necesitamos saber hacer para, ¿cómo se llama?, para calificar para algún trabajo. Todos ustedes que trabajan en cierta, tanto oficio como profesión o emprendimiento personal, cada uno de ustedes tiene ciertas capacidades, tiene ciertas aptitudes, tiene cierta experiencia, pericia, habilidad, etcétera. Bueno, todo eso que les acabo de decir se puede resumir con más formalidad, no estoy hablando de mayor importancia, solo más formalidad, en una hoja que se llama curriculum vitae o currículum de vida. Básicamente es el expediente de tu vida en cuanto al ámbito laboral. Y te quiero leer algo, para no decir algo que no es. Es un documento que resume tu trayectoria académica y profesional. También resume tus habilidades y logros, con el propósito de presentarte ante un empleador, ante un jefe, y destacar lo idóneo que eres para un puesto, ¿verdad? Habilidades técnicas, habilidades matemáticas, habilidades tecnológicas, habilidades en cuanto a, por ejemplo, el habla, ¿verdad? Un buen vendedor, supongo que debe tener ciertas habilidades para hablar y aparte para las matemáticas. En fin, el currículum vitae, el currículum de vida, es un resumen, una visión general de tu perfil. Y esto debe contener, a grosso modo, tus datos personales, tu perfil profesional, tu experiencia laboral, tus logros, títulos, competencias, si hablas algún otro idioma, técnicas, cursos, certificados, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna vez has ido a algún empleo y te preguntan, ¿cuál es tu nivel de estudios? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien ha ido? ¿Sí? Le han preguntado hasta qué nivel de estudios tienes, o inclusive te preguntan en qué escuela estudiaste. Porque fíjate que hay empresas que no sé si tengan una especie de convenio, pero por lo menos sí muestran preferencia cuando un alumno egresa de cierta institución. ¿De qué institución vienes? De tal institución. Ok, es bien conocida para nosotros, así que vamos a considerarte seriamente para el trabajo. ¿De qué institución vienes? De aquella. No te conozco, ¿verdad? No te conocemos. Ahora, el punto es este. Si cuando una persona busca empleo, le preguntan acerca de su formación académica, nivel de estudios, dónde estudió, y también se le pregunta acerca de su experiencia laboral y se le pide alguna referencia o carta de recomendación, aquí viene el punto a donde vamos a llegar. ¿Cuánto más el currículum de vida es un requisito para servir a Dios? Si las empresas serias, si las empresas formales, si las empresas que son exitosas te piden ciertos filtros para aceptarte en trabajar con ellos porque buscan ciertas cualidades específicas en sus trabajadores, ahora yo me pregunto, ¿cuánto más, por decirlo de esta manera, la empresa del reino de los cielos? ¿Cuánto más el servicio a Dios? Está corriendo un aire bien rico, hermanos. Si ves que alguien cabecea, súrtetelo en el nombre del Señor.
Qué rico, hasta yo me siento, es como los pelícanos, ¿no? Bueno, después de esta breve distracción que ustedes me provocaron, volvemos al punto. Si las empresas, los negocios, como se llame, te piden ciertos requisitos para servir a Dios, ¿no sería metafóricamente similar el hecho de que para servir a Dios tengamos ciertos requisitos? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver, no solamente, me voy con lo que el pastor cree, sino la Biblia dice esto. Para toda aquella persona que está sirviendo a Dios, ahora déjame definir quiénes servimos a Dios. Sirve a Dios todo aquel que ha sido rescatado por su gracia. Sirve a Dios todo aquel que sus pecados han sido perdonados. Sirve a Dios todo aquel que su vida ha sido transformada por el poder del evangelio y todavía sigue viviendo en esta tierra. Es decir, no estamos viviendo en vano, como decimos en el norte, no estamos viviendo de oquis aquí en esta tierra después de la salvación. Cada uno de ustedes, me incluyo, cada uno de nosotros en este lugar es un servidor de Dios. ¿Alguien lo cree? Diga amén. Ahora levanten la mano los que sirven a Dios. Porque muchas veces pensamos, siervo de Dios, supongo, es el pastor. Claro que sí, él sirve a Dios. Siervo de Dios son los que tocan un instrumento. Y efectivamente, sí, pero escúchenme bien. Todos aquellos que hemos sido rescatados de nuestros pecados y ahora vivimos en Cristo, nos convertimos en siervos de Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Bien. Antes, dice la Biblia, servíamos al pecado. Servíamos a nuestra carnalidad, servíamos a nuestro modo de pensar. De hecho, no solamente servíamos voluntariamente, éramos esclavos. ¿Sabías tú eso? No solamente éramos siervos, como decir, bueno, hoy voy a servir a mi carne y ya cuando me canse termino mis horas de trabajo ahí o de servicio y me voy a otro lugar. No solamente éramos siervos del pecado, éramos esclavos del pecado. Pero ahora que Cristo nos ha rescatado, dice el apóstol Pablo, los miembros que antes utilizábamos para la maldad, levanten sus manitas todos. Si tienes manos, levanta tus manitas, ¿verdad? Estos miembros que antes utilizábamos para todo lo que ustedes se imaginan, ahora los utilizamos para adorar a Dios, para trabajar, para bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Los pies que la Biblia describe antes estaban presurosos para hacer el mal. La lengua que hablaba con tanto veneno, hoy en día ya no hablamos de la misma manera, nuestros pies no se dirigen a los mismos lugares. Antes éramos, escuchen bien, no siervos, sino esclavos de la manera de vivir. Y alguno de ustedes, porque todos nosotros estuvimos en distintos pecados. Aquí hay gente que fuimos esclavos de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Llámese fornicación, adulterio, pornografía, masturbación. Hay gente aquí que fuimos esclavos de esa inmoralidad sexual. Hay gente aquí que fueron, me incluyo nada más por respeto, pero que fuimos esclavos quizá del alcoholismo. Habló, porque no necesariamente es el pie del cual cojeo o la tentación que hoy en día lucho o resisto más, pero hay gente aquí que fue esclava del alcohol, que a veces decías, yo cuando quiero lo dejo, y no podías dejarlo. Otros fuimos esclavos de algún tipo de droga, inhalada, inyectada, fumada, esnifada, ¿verdad? Éramos no siervos, esclavos. Y de acuerdo a ese estilo de vida, también nuestra vida servía para maldecir, para herir, para aprovecharnos de las otras personas. ¿Sí o no? ¿Ustedes lo hacían? Yo también. Pero hoy en día soy siervo de Dios. Y escúchame bien, tú, todos ustedes que están aquí, eres también un siervo de Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Qué bonito se escucha, ¿verdad? Imagínate, no, pues que te digan en X lugar, oye, ¿sabías que eres siervo del diablo? Espérate. Pero que te digan, eres siervo de Dios, suena muy bonito. Y yo quiero que tú te lleves eso en tu corazón, no solo en tu mente. Que tú te vayas convencido de que lo que te estoy diciendo, si es que Cristo ha restaurado tu vida, te ha hecho siervo de Dios. ¿Amén o no amén, siervos? Muy bien. No anden gritando en la casa, siervo, siervo. No hagan eso, por favor. ¿Okay? Si me ven en la calle, díganme por mi nombre.
Pero escúchame con atención. Si para servir en alguna empresa, ya lo mencionamos, se demandan ciertos requisitos, ¿cuáles son los requisitos para servir a Dios? Digo, en automático nos convertimos en siervos de Dios. Pero te voy a decir algo. Muchos de los requisitos para servir a Dios son requisitos que tú y yo menospreciamos. Tú y yo pensamos lo siguiente, fíjate bien, y no está del todo mal, pero decimos, para servir a Dios, creo que necesito prepararme en un instituto bíblico. Está muy bien. Yo he estudiado en 2 institutos bíblicos y no me acuerdo en cuántos discipulados, ¿cómo se llaman? Capacitaciones, ya hasta se me olvidó, talleres y de todo esto, ¿verdad? Claro que sí. Para servir a Dios creo que es un requisito no faltar a la iglesia. Y yo creo que está bien no faltar a la iglesia, ya que a medida que nosotros nos congregamos, vamos a aprender principios bíblicos. Para servir a Dios es esto y esto y esto y esto. Y está bien, son buenos requisitos. Sin embargo, muchos de nosotros menospreciamos nuestro currículum de vida. La semana pasada, por ejemplo, te mencionaba que es muy probable que tú no estuvieras hoy aquí si ciertas tragedias no hubieran llegado a tu vida. ¿Cuántos de nosotros éramos tan duros al evangelio, nos burlábamos inclusive, ofendíamos a quien nos compartía el evangelio, pero cuando vino determinada crisis, determinada enfermedad, determinado problema en la familia, nos rendimos al Señor? ¿A alguien le pasó eso? Antes de que hubieses recibido a Cristo y abierto el corazón, ¿te habías burlado de alguien? ¿Habías rechazado a alguien? ¿Le habías cerrado la puerta a alguien? Yo lo hice varias veces. Pero escucha bien, cada una de esas crisis, cada uno de esos quebrantos de la vida, precisamente son las cosas que nos van capacitando para servir a Dios. Antes de entrar al pasaje central, quiero mencionarte algunas verdades tan importantes, porque alguna persona se preguntará en este momento, ¿el sufrimiento es parte del propósito de Dios para mi vida? Y la respuesta, aunque es incómoda, es sí. Si no hubiéramos sufrido lo que sufrimos, si no hubiéramos sido heridos por quien fuimos heridos, hoy no seríamos la persona que somos, no estaríamos en este lugar, no hubiéramos llegado a conocer posiblemente al Señor. Y cada uno de nosotros puede tener su propio ejemplo acerca de esto. Quiero mencionarte una verdad dividida en 3 aspectos fundamentales. La verdad es la siguiente. El Señor está detrás de cada etapa de nuestra vida y no solamente está detrás como observando qué sucede, sino que está activamente involucrado en las cosas que nos suceden para formarnos. Mira, y esta verdad que te estoy diciendo va desde antes de nacer. Ay, sí. Se fue ahí. Perdón. Ahí estamos. Te decía, esta verdad de que Dios está detrás de nosotros implica primero desde antes de nacer. La segunda implicación de que Dios está detrás de todo tiene que ver con lo que Él está haciendo en nuestra vida hoy en día. Y esa verdad también abarca el futuro. Quiero que leamos los siguientes versículos para que no perdamos el hilo de lo que estamos hablando. Dios está detrás de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Por ejemplo, Job 10:9 dice lo siguiente: acuérdate que como a barro me diste forma. Es decir, tú y yo biológicamente no estamos aquí meramente por un accidente, por una casualidad de la vida, sino por un propósito de Dios. Dice la palabra también, Amós 4:13, he aquí el que forma los montes y crea el viento, como ahorita lo podemos sentir. Anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y podemos mencionar por lo menos 2 versículos más. Job 10:9, acuérdate que como a barro me diste forma. También dice la escritura de la siguiente manera. Isaías 43:1, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. Entonces, Dios no solamente sabe
lo que te ha sucedido, sino que permite que las cosas sucedan con un propósito. El problema con nosotros es que hemos invertido el valor del sufrimiento. Y este es el punto al que voy. Nosotros como siervos de Dios, nosotros como servidores del Señor, no nos gusta el tema del sufrimiento, pero desconocemos el valor intrínseco que hay en el sufrimiento. No estoy diciendo que Dios se complace de que suframos. Estoy diciendo que Dios, a través del sufrimiento, está moldeando nuestro carácter. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con nuestros hijos desde pequeños hasta la edad adulta, es tratar de modelar su carácter. Muchas veces estorbándoles, muchas veces impidiéndoles, muchas veces no permitiéndoles, por ejemplo, que coman lo que quieran, ¿verdad? Que se duerman a la hora que quieran, que hagan las cosas donde quiera o como quieran. Y al niño le tenemos que decir, mijo, bueno, estás chiquito, te haces tus necesidades en el pañal, eso es normal, pero después se le compra una vacinica, se llama, un depósito entrenador y después lo vamos acercando al baño, ¿no es verdad? Estamos siempre tratando, para él sería cómodo, aquí algunos de nosotros traeríamos pañal, si fuera por decisión propia, estoy bien a gusto aquí. Del mismo modo en la alimentación, tu niño te va a pedir siempre dulce, galletas, sabritas, ¿sí o no? Pero nosotros le decimos no, porque eso te va a hacer daño. Y entonces nosotros, ilógicamente pensamos que en nuestro crecimiento espiritual tendría que ser así, es decir, que Dios me dé todo lo que necesito cuando lo necesito. ¿Por qué me pasan cosas malas si soy cristiano? Mi hijo Gadiel, le compré un libro, lo leyó en menos de una semana y el libro se llama ¿Por qué si Dios existe o por qué existe el mal en el mundo? Era la pregunta. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Y después mi hijo me dice, papi, ¿sabes por qué existe el mal en el mundo? Y yo le dije, a ver, explícame por qué. Dice, porque si Dios decidiera acabar con el mal, escuchen esto, si Dios decidiera acabar con el mal, ¿sabes por dónde empezaría, papá? Yo le digo, ¿por dónde? Pues por toda la humanidad. Mira, algunos se hicieron hasta así. Porque el mal no existe si no está el hombre en la tierra. Pero Dios vino y entregó a Jesucristo por nosotros, por nuestras maldades, por nuestros pecados. Muchas veces nosotros menospreciamos, escucha bien, las cosas malas que nos suceden, porque no nos gustan, porque nos incomodan, pero no nos damos cuenta que detrás de ese sufrimiento, no es que esté Dios riéndose y regocijándose, pero detrás de ese sufrimiento hay un Padre amoroso que nos enseña, todo esto va a producir algo bueno en ti. Y ese es el mensaje de que trata, o de que trata el mensaje de hoy. Que nosotros como servidores de Dios no menospreciemos los momentos incómodos de la vida. No menospreciemos las pruebas de la vida. No te voy a decir tampoco aprende a disfrutarlas. No me quiero atrever a decir eso. Prefiero intentar vivirlo yo. Pero aprendamos el valor de formación que hay en las adversidades de la vida. Y si eso nos califica, ¿sabes qué sería de un pastor? Imagínate, voy a poner esto para que nadie diga, lo dijo por mí. Estoy hablando de mí. ¿Qué sería de un pastor que no ha sufrido escasez, que sus hijos son perfectos, que nunca se ha enfermado, que nunca ha tenido crisis económicas, que nunca ha tenido conflictos con su esposa? ¿Qué sería de un pastor que tiene la vida resuelta? ¿Cómo podría empatizar con una congregación de personas que no tienen nada de eso? ¿Ustedes le confiarían el cuidado de su alma a un hombre o a un matrimonio de jovencitos sin experiencia, no solamente en el ministerio, sino en la vida? Sean honestos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios lo que está haciendo detrás de todo ese sufrimiento y ese dolor, esas carencias, es prácticamente darnos un currículum más amplio para la vida. Pero vamos a continuar. Te dije, Dios no solamente te formó y te hizo biológicamente como eres. Fíjate lo que dicen los siguientes versículos.
Vamos a ver. Sino que también ahora, después de que hemos nacido de nuevo, Él quiere seguirnos formando. En primer lugar, el Señor nos formó biológicamente. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Yo creo que nadie tiene duda de eso, ¿verdad? Todos fuimos formados por el Señor. El Salmo 139 dice ahí, mi embrión fue tejido en el vientre de mi madre por ti, Señor. Pero ahora que conocemos a Cristo, la palabra de Dios también nos habla de una formación. Escucha esto. Romanos 12:2, para todos nosotros que somos siervos de Dios, no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, biológicamente fui formado, estoy en crecimiento o en decadencia, dependiendo cuál sea la edad. Pero ahora el Señor nos dice a todos, independientemente de la edad, necesito transformar tu mente. Di conmigo, Dios necesita transformar mi mente. Porque, ¿sabes algo? A menos que nuestros pensamientos no sean transformados, nuestro estilo de vida tampoco lo será. Y mientras tú vengas a la iglesia, pero tu mentalidad no cambie, tú vas a seguir pensando, creo que andar con uno y con otro, o con una y con otra está bien, porque acá no ha sido transformado. Solo cambiaste de iglesia o cambiaste algún hábito, ahora me congrego cada domingo. Pero mientras no sea transformada tu mente, el mismo Dios que te formó en el vientre quiere darle forma a tus pensamientos que vienen de esclavitud del pecado al servicio de Él. No podemos seguir pensando igual. No podemos seguir pensando, y no pido perdón por lo que voy a decir, al contrario, recíbelo con amor. No podemos seguir pensando que vivir en unión libre está bien. No podemos seguir pensando eso. No podemos seguir pensando que el sexo antes del matrimonio está bien. Lo que necesitamos es una renovación de mente que el mismo Dios que me formó en el vientre, biológicamente, ahora quiere darle forma a mis pensamientos. ¿Amén o no amén? Esa es la verdad del Evangelio. Mira, también dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 3:18. Ya no habla de la formación biológica, sino de la formación espiritual. Nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria. Este pasaje me encanta. Porque yo no te estoy diciendo hoy a ti, y lo digo esto con toda humildad, no te estoy diciendo que tú te parezcas a mí. O no me está pidiendo el Señor que yo me parezca a alguien más maduro, más espiritual, más santo. Él me está diciendo que paso a paso, a eso se le llama de gloria en gloria, sea transformado. Mis hermanos, el año se nos está yendo. El próximo domingo es el último domingo de septiembre y luego nos quedan solamente 3 meses del año, ¿verdad? Se acerca el Maratón Guadalupe Reyes y se nos acabó el año. Qué bueno que estamos hoy en septiembre, bendito sea Dios. Pero si mi manera de pensar es igual que la de enero, escucha lo que voy a decir para mí. He desperdiciado 9 meses, una gestación completa. Si mi nivel de compromiso con el Señor no creció en estos 9 meses, si no he luchado y vencido las tentaciones que tenía en 2024, ¿alguien me está siguiendo hasta acá? La palabra de Dios me enseña, hijo, renueva tu mente. Quiero darle forma a tu mente para transformar tu vida de gloria en gloria. Es como decir, un pasito más adelante. Adelante, vamos creciendo, vamos avanzando. Eso es lo que el Señor quiere. Y fíjate lo que dice también Gálatas 4:19. Esto está poderoso. ¿Lo tenemos en pantalla, Félix? Listo, vamos a leerlo juntos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, esto es metafórico. Pablo es un varón, así que no pudo experimentar esto de manera literal. Pero dice así, 1, 2, 3. Hijitos míos, fuerte. ¿Hasta qué? Escucha bien, vamos por partes. El Señor nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Nos dio la forma, nuestros padres participaron para que tengamos cierta estatura, cierto color de piel, color de ojos, facciones, tipo de cabello.
etcétera. Ahí está. El Señor estuvo detrás de eso. Y Él ha estado siendo parte de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, aun cuando no lo conocíamos. Pero ahora que lo conocemos y que ya no somos siervos del pecado o esclavos del pecado, sino siervos de Cristo, Él dice, quiero empezar a trabajar contigo de otra manera. Quiero darle forma a tus pensamientos. Quiero que tú vayas creciendo de gloria en gloria. Y me encanta lo que dice, que Cristo sea formado en nosotros. Puedes decirle con autoridad, pero con mucha seriedad y respeto a alguien a tu lado, que Cristo sea formado en ti. En otras palabras, que Cristo se vea en ti. Mi esposa necesita recordármelo a veces, mi amor, no veo a Cristo en ti. ¿Escucharon, esposas? ¿Cómo le pueden decir a su esposo cuando está gritando, maltratando a los niños? No veo a Cristo en ti. Siempre me gusta esta siguiente parte. Pero también los esposos podemos decirle a las esposas, no veo a Cristo en ti. Estás muy histérica. Me han contado que hay mujeres que se ponen histéricas. Estás muy histérica. Estás muy celosa. ¿No me estás viendo? ¿Qué tienes que...? Estás viendo y no ves. ¿Quién va a andar detrás de mí? ¡Wow! El Dios que nos formó en el vientre y que pasamos las circunstancias de la vida, ahora nos quiere dar forma que somos sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Y ¿sabes qué? Siervos de Dios, les hablo sin sarcasmo, siervos de Dios y siervas de Dios, sirvientes, servidores y servidoras del Señor. No necesariamente tienes que predicar tomando un micrófono frente a un centenar de personas. No necesariamente tienes que cantar o tocar un instrumento. Dios se ha manifestado a través de tu vida para que seas quien eres y tengas el rango de influencia en el lugar donde Dios te puso. Ama de casa, estudiante, comerciante, arquitecto, ingeniero, abogado, maestro, mecánico. En todo lugar donde estamos, servimos a Dios. Alguien dígame amén de verdad, con toda convicción, porque en el lugar donde Dios nos ha puesto para servirle. Y para servirle con mayor eficacia ha permitido que atravesemos ciertos sinsabores en la vida. No nos avergoncemos de lo que Dios en su soberanía ha permitido que pasemos. Eso nos ha dado forma. Eso nos ha hecho, ¿sabes qué, hermano? Te voy a decir algo. Si no hubiéramos sufrido lo que hemos sufrido, quizá no seríamos una persona compasiva. Quizá no seríamos una persona comprensiva, una persona generosa, una persona a la cual los demás pueden acceder con facilidad. Si la vida no nos hubiera golpeado, seríamos personas muy orgullosas. Seríamos personas que pensaríamos que nos fue bien gracias a lo bien que hicimos las cosas y que a las demás personas miserables que les va mal es porque se lo han buscado. Porque esa es nuestra tendencia. Cuando algo nos va bien, pensamos que se trata de nosotros y vemos a alguien que le va mal y le decimos, pobre diablo, pobre miserable. Y no es así. Ahora, por último, bueno, no por último del mensaje, aguante. Dios nos formó en el vientre y puso las circunstancias de la vida. Ahora que conocemos a Cristo, el Señor quiere seguir formando nuestra manera de pensar de gloria en gloria hasta que Cristo se vea a través de ti. Que la gente vea a Cristo en ti, escúchame con atención, no por la Biblia grande que traes, él es cristiano, o por la playera, ¿verdad? Que dice, soy bautizado, ninguno se pierda, todos salvos. No, que la gente conozca a Cristo en ti por cómo reaccionamos, por cómo nos comportamos. Pero también hay una promesa, y esto es para todos. Primera de Corintios, capítulo 15, fíjate qué hermoso está esto. Esta es una promesa maravillosa. Primera de Corintios 15, 51 y 52. O sea, es un Dios de transformación, transformación y transformación. Les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando el apóstol
a futuro. El apóstol Pablo está diciendo, quizá no todos vamos a morir, está hablando del regreso del Señor, pero hay una verdad, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, algunos pensaron que era la alarma sísmica, esa no fue la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros, ¿qué dice la palabra? Seremos. Es decir, te das cuenta, el Señor que te formó desde el vientre, ahora que lo conoces, quiere transformar tu manera de pensar y tu manera de vivir. En el futuro, cuando estemos por entrar al reino de los cielos, hay algo más que debe suceder y es que seremos, ¿qué? Es decir, si vemos este patrón a lo largo de toda la Escritura, ¿por qué de repente nos detenemos y nos conformamos? Cuando la palabra de Dios nos grita, sigue siendo transformado. Es que yo ya dejé esto. Qué padre, gracias a Dios porque pudimos vencer aquella tentación. Viene lo que sigue, ¿verdad? Yo antes, es un ejemplo, hermanos, yo antes agarraba cosas que no me pertenecían. Llámese pulseras, carteras, esposos. Pero ya dejé eso, perfecto. Pero ahora estoy teniendo problemas con la envidia. Bueno, vamos a vencer la envidia y vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. Y antes de entrar al reino de los cielos, también dice la palabra, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de esa humillación, el cuerpo carnal, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Continuamente el Señor nos está pidiendo ser transformados. Y yo quisiera que meditaras unos breves segundos en el ejemplo práctico que ponía. ¿Qué cosas, y sería una buena pregunta para anotar, qué cosas han cambiado para bien en mi vida desde enero hasta hoy? ¿Qué cosas están igual? O inclusive, ¿qué cosas han ido en declive? Pudimos empezar en enero con un matrimonio sólido, fortalecido, y ahora estamos en septiembre y nos sentimos tambaleantes en la confianza, nos sentimos tambaleantes en el afecto, hemos dejado de comunicarnos de una manera efectiva, clara. Evaluemos, mientras sigo hablando, qué cosas el día de hoy han mejorado, qué cosas se han quedado igual y qué cosas han venido a menos. ¿Qué tal tu comunión con Dios? ¿Has crecido? ¿Eres una persona que ahora viene a la palabra de Dios con un hambre, con una comprensión, con una necesidad? ¿O dices, la verdad es que tiene un mes que la Biblia, solo cuando vengo a la iglesia la agarro? ¿O 2 meses o más? Orar no se me da. O sea, pero eso lo has dicho hace 5 años, desde que conociste al Señor. Ay, no se me da la oración. Ya pasaron 5 años. ¿No crees que Dios espera que puedas crecer en eso? Vamos al pasaje central todos juntos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Cuando se trata de gente que Dios quiere llamar para servirle, Él lleva a cabo un proceso de transformación. Cuando se trata de gente que Dios lleva a cabo para servirle de una manera específica, o de una manera más grande, por decirlo así, el proceso es más intenso. ¿Escucharon eso? Porque hay gente que dice, Señor, yo te quiero servir. En una ocasión le preguntaban a un predicador, le pedían, por favor, ora por mí. Yo quiero tener esa unción que tú tienes. Quiero tener esa sabiduría que tú tienes. Quiero tener el alcance que tú tienes. Por favor, ora por mí. Quiero que me transfieras todo eso. Fíjate nada más. El predicador, ven Johnny. Johnny es parte ya del itinerario aquí, del como inventario. Y entonces el predicador empezó a orar por este hombre. Le dijo, Señor, este hermano quiere todo lo que tú me has dado. La unción, la sabiduría, la gracia, el alcance.
Así que te pido, Señor, que le des exactamente las mismas horas de desvelo. Padre, que lo traicionen el doble que yo para que tenga más alcance. Señor, te pido que se encuentre en quiebra financiera muchas ocasiones para que pueda venir a correr a ti en dependencia. Y el hermano dijo, hermano, así está bien. Gracias, Johnny. Cuando Dios te llama para sus propósitos, Él te mete a un proceso. Pero hay algunos que dicen, yo quiero que Dios me use tremendo. Yo quiero que Dios me use como aquel hermano. Y el asunto es que aquel hermano ha atravesado situaciones que no cualquiera se atrevería a atravesar. Yo quiero ser como Abraham de la Biblia. Y entonces Dios te va a preguntar, ¿y estás dispuesto a entregarme a tu propio hijo? Yo de repente cuando se portan mal le digo, Señor, solo a uno, te llevo los dos. No, pero siendo realistas, ¿quién estaría dispuesto aquí a sacrificar a su hijo para Dios? Y ahí empezamos a ver por qué Abraham tiene tal currículum de vida, tal autoridad y tal peso. Porque nosotros no estamos ni siquiera dispuestos a renunciar a menos celular. No estamos ni siquiera dispuestos a renunciar al coqueteo. No estamos dispuestos a renunciar ni siquiera al alimento, pero queremos la unción del Señor. A mí me gustaría, Padre, que me uses como a José. Quiero transformar la política de mi país, pero lee la vida de José. Despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, traicionado, engañado, prisión. Todavía se olvidan de él en prisión porque una vez interpretó un sueño y le dijo a la persona que se lo interpretó porque salió con vida de la cárcel, no se te olvide de hablarle a alguien de mí, que alguien, ayúdame. No estaba cómodo en la cárcel, pero a la persona se le olvidó. Y fue hasta que Faraón estaba inquieto con el sueño. Ay, ya me acordé de uno que interpreta sueños. Es como cuando alguien te pide dinero prestado y se olvida de ti. ¿Sabes cuándo se va a acordar de ti? Cuando necesite otra vez. Ay, ya me acordé que me prestó. Nadie quiere la vida de José. No, queremos que nos amen. ¿Cómo me van a aborrecer mis propios hermanos? ¿Me van a vender? ¿Me van a arrestar por algo que no hice? No. Podemos ver la vida de David. Yo quiero ser como David. Quiero ser un rey como David. Un salmista. Pero de repente ves la vida de David y te das cuenta que en una de las ceremonias más importantes en la vida de su familia, ni siquiera lo invitaron. Ahí está el papá, todos los hermanos de David, porque venía Samuel el profeta. ¿Y David sabes dónde andaba? Arriando el rebaño. Imagínate. ¿Quién no se sentiría ofendido por eso? Yo a veces los veo a ustedes en Facebook. Mira dónde fueron a comer y no me invitaron. Pues David sintió peor. Y le hago zoom. Sí, es el hermano, mira. Imagínate David cuando vio la publicación en Facebook, la selfie con Samuel, y él no estaba. Y todavía cuando lo ungen y su papá todavía no se la cree. Tú sigue cuidando chivos, órale. Sus hermanos no lo quieren, has venido a la guerra para burlarte de nosotros. Luego ya que demuestra su valor venciendo a Goliat, ahora el rey le tiene envidia. Digo, por favor, dice David, bueno, ¿hasta cuándo? ¿De qué se trata? Yo creo que David hubiera dicho, de haber sabido que de esto se trata el reino, Señor, agarra a cualquiera de mis hermanos. El asunto es que nosotros precisamente eso es lo que pensamos, ¿no? Quiero que Dios me use, quiero más unción, quiero fundar mi propia iglesia. Ay, papá. Eso es un ejemplo, pero piensa en tu vida. En todo lo que has tenido que pasar para que Dios empiece a formar tu carácter. Por eso el apóstol dice, no admitas a un servidor neófito. Es decir, a alguien sin experiencia. Pablo, pero conoce la Biblia. No me refiero a que conozca la Biblia. Me refiero a alguien sin experiencia en la vida.
Un verdadero siervo de Dios necesita un currículum de sufrimiento. ¿Escuchaste eso? Un currículum de sufrimiento. Esta es la parte del mensaje que no gusta. Esta es la parte que consciente o inconscientemente hemos invertido. Cuando yo salí y me gradué del primer instituto bíblico en Nuevo Laredo, después de graduarme, parecía que volvía a mi vida normal. Y le pedí trabajo a un hermano, le presenté mi currículum porque el trabajo era vender tacos en la calle. Le digo, ¿sé manejar el triciclo? Ese es mi currículum. Y empecé a vender tacos. Y de repente, una mañana pasa por mi puesto de tacos el director del instituto bíblico donde había yo estudiado. Un americano, un hermano precioso, David Blanchard. Y me hizo señas, me dijo que me iba a llamar y que me esperaba en la oficina. Todo muy bien. A los 2 días por allí me llama y me dice, ¿puedes venir a la oficina a tal momento? Y fui. Y ya que me vio, me abrazó, me saludó, y después del ¿cómo estás?, muy protocolario, me dijo esto, con su acento gringo. Yo no entrené a un ministro para vender tacos. Así me dijo, hermanos. Yo no te discipulé durante años para que vendieras tacos. Y esas palabras calaron profundo en mi corazón. Y le pregunté, ¿y qué hago? ¿De qué voy a vivir? Y me dice, quiero que seas parte del ministerio. Eso para mí fue como ver el cielo abrirse, ser parte del ministerio. Digo, voy a ser el director de alabanza del Instituto Bíblico, voy a ser maestro del Instituto Bíblico, supongo que me van a dar un carro para moverme en el Instituto Bíblico. ¿Cuál era mi trabajo? En Nuevo Laredo no hay montañas, es plano, la frontera de Laredo es plana, no hay montañas. Solo existe una artificial y es una montaña que se ha hecho compactada con basura, ¿verdad? Entonces el trabajo para el que él me contrató y me dijo que no me había entrenado para vender tacos, era el encargado junto con otro muchacho que hoy también es pastor, de llevar la basura. Y ahí me tenían a mí todos los desperdicios de basura para el carro, junto con el otro hermano que también es pastor. Salían de esos gusanitos que parecen arroz, ¿sí? No, lo que te digo es cierto. Se caían y en varias ocasiones yo estaba llorando en ese lugar, agarrando las bolsas negras que se rompían y me caía ese líquido apestoso. Y le decía, y no me entrenó para vender tacos, me entrenó para cargar basura. Nos íbamos con mi amigo Arnulfo, un hombre precioso, que si alguien conoce a Arnulfo, te vas a enamorar de su corazón, pero una de las cosas por las que tuvo que pasar es perder a su esposa en un accidente. Cuando hablamos del currículum de vida, tenemos que ver qué hay detrás de la persona. Recuerdo que llegábamos a esa montaña, subíamos, ahí arriba era como si hubiera un portal al infierno, era tan deprimente estar allí, sopilotes, había gente que ahí estaba buscando cosas, había otros que mientras buscaban cosas entre la basura estaban comiendo, o sea, a mí se me revolvía el estómago, trataba de agarrar aire en la camioneta y salía y vámonos a lo que teníamos que hacer. Regresábamos a la escuela bíblica, al campus, y todos los compañeros nos decían, ya lo sabíamos. Llegábamos directo a bañarnos. Se nos había impregnado tanto el olor a basura, a putrefacción, y hasta nos hacían burla. Ustedes tienen el manto apostólico, no el manto apostólico. Y uno aguantaba ahí, pues sí. Y a ellos los veíamos en el clima, en la oficina, texteando. Pero Dios, te lo digo de corazón, nunca permitió o no permití que mi corazón se llenara de amargura, de enojo. Todas esas cosas, mis hermanos, le han dado forma en gran medida a la persona que soy hoy.
Para las personas que me conocen saben que ahí ando limpiando y todo eso. Y digo, prefiero esto a los gusanitos de arroz. ¿Qué pasaría si tuvieras un pastor o fueras una persona que no hubiera sufrido en la vida? Vamos al texto. Quiero la unción, quiero que Dios me use. Bueno, qué bueno, es un buen deseo. Dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, es necesario que el pastor, es necesario que el diácono, es necesario que el servidor en una iglesia sea una persona probada. Porque luego tenemos tantos problemas con servidores. Yo doy gracias a Dios, no estoy hablando netamente de esta iglesia, pero hay personas que solo por su dinero, solo por su capacidad intelectual se ponen de servidores y no tienen tacto para tratar a los hermanos. No está el amor de Cristo en ellos. Son muy buenos empresarios, pero no han sido probados en la escuela de la vida. Y Pablo menciona lo siguiente en segunda carta a los Corintios capítulo 6. Con esto voy concluyendo. Me ayudan en el piano, por favor. Segunda de Corintios capítulo 6. Escucha bien. Dice para empezar, somos colaboradores de Dios. Di conmigo, somos colaboradores de Dios. Atención con esto, familia. Todos nosotros que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos damos gracias al Señor por eso? Imagínate, hace años antes de conocer a Cristo estaba haciendo quién sabe cuántas maldades con mi cuerpo y el día de hoy te estoy compartiendo el evangelio, no por mí, sino por la gracia del Señor. Y bendito sea el Señor por esas bolsas con gusanos. Bendito sea el Señor por esos viajes donde uno regresaba apestoso. Bendito sea el Señor por esos desvelos. Bendito sea el Señor por esas tardes de tanta presión. Bendito sea Dios por eso. Y yo quiero contagiarte para que tú digas, bendito sea el Señor por lo que he vivido. Escucha lo que voy a decir. Bendito sea el Señor por la separación que nos permitió experimentar cuando tenía 6 años. Hay cosas que no puedo mencionar acá, porque es un lugar público. Pero bendito sea Dios por todas esas situaciones que viví a solas. Bendito sea Dios. Alguien dice conmigo, bendito sea Dios. Amo al Señor con todo mi corazón. Pero no puedo decir, ojalá esto nunca hubiera pasado. Porque si eso nunca hubiera pasado, quizá hoy no conocería a Cristo. Y hoy el Señor me hace ser su colaborador. ¡Qué hermoso! Edificar la fe de ustedes es algo maravilloso, familia. Compartirles el evangelio, la verdad de la palabra de Dios, es una riqueza, es un privilegio que solamente nos puede dar el Señor. Pero que el Señor en muchos casos nos dice, te voy a usar y te voy a usar de esa manera, pero no te voy a usar mientras tanto no pases por procesos en la vida que son necesarios. ¿Para qué? Para que seas más humilde, porque no quiero un siervo orgulloso. ¿Para qué? Para que no seas avaricioso, Lalo, porque no quiero un hombre que predique por dinero. ¿Para qué? Para que la fama no sea tu motivación. Por eso has pasado lo que has pasado. Por eso Pablo le decía al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, Pablo, mi gracia es suficiente. Mi poder se manifiesta en tu debilidad. Somos colaboradores de Dios y les exhorto con la autoridad que el Señor me ha dado a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Eres un cristiano? ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Conoces la palabra? Que no sea en vano. Haz las cosas que tienes que hacer, hazlas bien. Corrige lo que tienes que corregir, cambia lo que tienes que cambiar. Que su gracia no sea en vano, mi hermano. Que el favor de Dios que te ha dado, que conoces a Cristo, no sea en vano. ¿Alguien dice amén? Que todo lo que Dios te ha permitido pasar no sea en vano. Maravilloso es el Señor. Dice el apóstol, me estoy saltando algunos versículos. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Sabes algo? El mayor ministerio al que nosotros podemos aspirar, anhelar, es la predicación de la palabra.
el ministerio de la palabra, donde la gente va a conocer al Señor. Pero hay muchas personas que están esperando nuestro fallo para justificarse, para decir, no, yo no recibo el evangelio porque conozco a tal hermana, y así que por eso es solamente una excusa. Ellos saben que necesitan a Cristo, pero dice la palabra, aman más las tinieblas que la luz. En la manera que desempeñamos nuestro ministerio, no demos excusa, pretexto o acusación de parte de aquellos a quienes predicamos. Por eso el apóstol dice a los que van a servir que tengan buen testimonio. A todos los servidores les hago este recordatorio. ¿Qué opinan tus vecinos de ti? ¿Qué opinión tienen tus vecinos de ti? ¿Qué opinión tiene tu familia que no conoce de Cristo de ti? Que el Señor permita que nos siga quebrantando para pulir nuestro carácter, para que le digamos, Señor, para que nuestro currículum no sea estudié en tal instituto bíblico y después estudié en este otro, tengo diplomado en esto, he pasado por estos cursos a lo largo de más de 26 años caminando con el Señor. Hablo de mí. Pero el currículum que más peso tiene es lo que va a decir Pablo a continuación. ¿Sabes? Y esto se lo dije a este hermano. Uno de los halagos más hermosos que he recibido en mi vida fue de un hermano que hoy está aquí. Y ese hermano me dijo lo siguiente, ¿sabes? Eres el pastor más humano que conozco. El halago no tuvo que ver con cómo predico, con cómo canto, con cómo toco el teclado, con cómo se organiza la iglesia. Tuvo que ver con algo, escucha bien, que si no hubiera vivido la vida que he vivido, no lo tendría. Yo le he dicho a los servidores, cuando tenemos reuniones especiales, yo no hago saludar a la gente, yo soy saludar a la gente. Yo no hago dar un abrazo, es lo que soy. ¿Pero por qué? Digo, si crecí sin papá, sin mamá, básicamente. ¿Por qué? Porque Dios permitió el quebranto en mi vida para pulir, para perfeccionar. Que lo mismo dice acerca de Jesús. A través de las aflicciones perfeccionó al autor de la salvación. Por eso hoy tenemos un misericordioso, compasivo, sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice así, aquí vamos. Wow, me encanta. Escucha la carta de recomendación, estamos cerrando con esto. Para que después de este mensaje tú y yo aprendamos a valorar los quebrantos, las crisis, la escasez. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando eso suceda, ¿por qué va a suceder? Le digamos al Señor, bueno, esto está pasando. Yo sé que tú estás detrás de todo. Pule lo que tengas que pulir en mí. Quiero aprovechar esta ola de crisis. Quiero aprovechar esta ola de quebranto para que me hagas más humilde. ¿Alguien dice amén? Quiero aprovechar esta ola de escasez económica para que rompas la avaricia en mí. ¿Cuántos decimos amén? Mira qué maravilloso, porque después el apóstol no solamente dice las cosas que ha atravesado y cuál es su currículum, sino que dicen también el efecto que han tenido. ¿Están conmigo? Fíjate bien. Dice así el apóstol Pablo. Antes nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Digan conmigo, en mucha paciencia. Ahora, la palabra paciencia es la única en la que voy a hacer énfasis. Habla del aguante bajo el peso de las circunstancias adversas. Eso es paciencia. Paciencia es aguante bajo el peso de circunstancias adversas. Y la paciencia nos lleva a todo lo demás. El apóstol Pablo dice, te voy a dar mi carta de recomendación. Si es lo que tanto pides, te voy a decir qué es lo que en verdad importa. Iglesia, esto es lo que en verdad importa. La carta de recomendación es paciencia. ¿Qué más dice? Tribulaciones, dígalo conmigo. Necesidades, ¿qué más? Angustia, sigue. Azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. ¿Quieres que Dios te use? Quiero que pongas, ya se quedaron pensando, no, que no me use, así. ¿Quieren que Dios los use más, familia? Queremos que Dios nos use para su gloria. Entonces en tu currículum de vida ponte a ver, ¿cuánto de paciencia hay?
¿Cuántas tribulaciones, cuántas necesidades, cuántas angustias me han azotado? ¿En cuántas cárceles he estado? ¿En cuántos tumultos? En trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo eso que parece negativo, escucha cómo el apóstol Pablo torna los siguientes versículos. Si no hubiera sido por lo que él menciona, ahora viene también. Pero gracias a eso, podría decir la palabra, gracias a eso que tenemos, mis hermanos, pureza. ¡Wow! Gracias a eso vamos a tener pureza de corazón. Gracias a eso vamos a tener ciencia, conocimiento, ¿verdad? Hay mucha gente que habla con una ciencia teórica. Escúchame bien. Yo no puedo hablarles a ustedes teoría cuando sé que todos tenemos, pero lo voy a decir para ustedes. Todos tienen vidas normales. Todos tienen que levantarse a buscar el pan de cada día. Todos tienen hijos, tienen nietos. Todos pagan luz, a menos que estén colgados de donde no, pero todos pagan luz. Todos piensan, ¿cuánto me voy a gastar de despensa esta semana? Todos. Si tuvieras un pastor que solo te predica la teoría y que tiene la vida resuelta, que tuviera yo nada más 10 apoyantes de Estados Unidos, no muchos, nada más 10. Con la vida resuelta, no, yo también tengo que pensar, ¿cómo le vamos a hacer? Y tenemos que ahorrar, y esto va para allá, mi amor. Y ni modo, las uñas están bonitas así. ¿Aguantan esos zapatos? Ciencia, dice longanimidad. Digan conmigo longanimidad. ¿Sabes lo que longanimidad es? Es longa, no lonja. Eso ya sé qué es. No. Longanimidad es la capacidad de permanecer en un lugar, ¿verdad? Necesito longanimidad en mi matrimonio. Apenas 15 años. Poco, mucho. Para mí ha sido muchísimo. Longanimidad en el ministerio. Voy a servir a Dios y voy a permanecer sirviendo, ¿verdad? Longanimidad en algo que me comprometo a hacer. Voy a permanecer. Entonces, fíjate lo que produce todo lo que el apóstol Pablo mencionó en un principio. Todas las cárceles, tumultos, ayunos, desvelos. ¿Qué produjo en él? Pureza, ciencia, longanimidad, bondad. Hermanos, yo les voy a decir algo de todo corazón. Yo sé que todos somos pecadores y que no hay justo ni aun uno. Pero yo he visto mucha bondad en ustedes. He visto muchas de estas características en ustedes, te lo digo de corazón. Y es a consecuencia de que has sufrido. Esto no se obtiene porque la vida te trata bien y todo te sale bien. Esto no se obtiene por eso. La única manera de crecer en pureza, ciencia, longanimidad, bondad, en Espíritu Santo, escucha esta, en amor sincero. No hay manera de crecer en amor sincero a menos que hayas aprendido a sacarle el provecho a las traiciones. ¿Alguien dice amén? ¡Wow! ¡Qué hermoso! En palabra de verdad. ¿Cómo es que el Señor nos lleva ahora a hablar con la verdad? A hablar de frente, pero con un amor que dices, ¿de dónde salió ese amor? Yo no me conocía así. Precisamente de los quebrantos. En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Mira, muchas veces nosotros nos vemos así. Versículo 9. Como desconocidos. ¿Qué dice ahí? ¿Sabes? Bien conocidos por quién. Bien conocidos por Dios. A veces queremos ser conocidos ante la gente. Que me conozcan, que me den like, que me sigan. Pero hay una porción en la Escritura que el Señor le dice a ciertas personas, nunca los conocí. Sin embargo, aquí nos está diciendo la inversa. Parece que no somos conocidos por la gente. Parece que la gente nos maltrata. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Quiero que te pongas de pie y me ayudes a leer este pasaje de la Escritura, porque esto tiene que ser un grito de guerra para nosotros como iglesia. Y allá en tu casa también prepárate que lo vas a leer fuerte. Me encanta. ¿Están listos, familia? ¿Sí o no? Eso pues. Dice así, atención iglesia, dice, como moribundos, fuerte. No lo estás diciendo fuerte. Como moribundos, mas he aquí vivimos.
No, lo vamos a decir juntos. Vamos a ponernos de acuerdo. Como castigados. Fuerte, fuerte. 1, 2, 3. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Un aplauso de victoria. Un aplauso de gratitud, familia. Más fuerte ese aplauso. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que está detrás de todo. Benditas crisis, benditas pruebas. Bendita gracia de Dios en medio de ello. Amén. Levantas tus manos al cielo. A toda la familia allá en su casa, que el Señor te bendiga. Bendito sea Dios por las pruebas que has atravesado y hoy te han hecho una persona más compasiva, más sensible, más consciente, más generosa. Que el Señor te bendiga. Gracias, Señor.